Melody ha respondido duramente contra Bronca, ¿no? Porque, bueno, él dijo en televisión que ella no quería venir a su programa y que quizá estaba encerrada en su casa, las persianas bajadas y un poco como llorando, burlándose de que, bueno, había quedado en penúltimo lugar en Eurovisión. Ella, obviamente, le ha molestado muchísimo y ha comentado que no la había sentado muy bien, que eso era, pues bueno, una falta de respeto hacia ella. Entonces, él seguramente, pues igualmente siempre dice, no, es un humor, lo ha tomado mal, es una broma. Entonces, el humor en España, a veces a la gente no le gusta y a otros sí. ¿Cómo es el humor en España? Vamos a hablar de todo esto porque sí que es verdad que es un tema que es parte de nuestra naturaleza y las bromas a veces son pesadas, a la gente no les gusta y otras dicen que sí, que eso es parte de la naturaleza nuestra española. Así que vamos a hablar de todo esto, del humor español, cómo es y cómo lo trata la gente. Así que venga, empezamos. Y sí, esto ha sido una anécdota que he pensado, bueno, tengo que hablar del humor porque esto es precisamente lo que pasa. Hay gente que le encantan estas bromas y que son buenos en responder y son ácidos y críticos y es como si fuera una competición a ver quién llega más lejos y quién responde mejor. Y esto, por ejemplo, fue un ejemplo que me encantó, lo hizo Sofía Vergara. Ella es una actriz que lleva muchos años, tiene muchas tablas y bueno, se fue a un programa de Pablo Motos y él ya sí que respondió cuando él le atacaba, le decía que sí porque si se había pintado las cejas, si porque hablaba de esa forma el inglés y en todos sus comentarios ella atacaba y atacaba mucho más. Así que ella le devolvió la moneda, como decimos. En este caso ella sí que supo jugar el juego y ella repetía. En el caso de Melody, ella está todavía afectada, aunque intenta aparentar de que es diva, de que obviamente por dentro estará muy dolida de todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces sí que no ha sabido reaccionar con humor, porque es un programa de humor en donde iba y tienes que aguantar las bromas. Entonces, ¿es necesario aguantar estas bromas o crees que hay momentos que bromas no toca? Entonces es así, ¿no? Hay gente para todo. ¿Tú qué piensas? ¿Te encanta este tipo de humor ácido y que van hasta el final y les da igual si te hace daño o si no? No piensan en ti, piensan en la broma. Y es así, ¿no? Hay muchísimo, por ejemplo, el humor andaluz es la cuna del humor y hay muchísimos humoristas españoles que son de allí. Y el humor siempre ha ido cambiando. Por ejemplo, han criticado mucho a los gays y eso ahora, por ejemplo, ya esas bromas ya no se dicen porque ya la gente no se ríe, ¿no? Dices, ay, este humor no me gusta. Se ha criticado mucho a la mujer y ahora también están modificándolo. Entonces, sí que el humor está intentando cambiar porque era muy el típico de soy hombre y tengo un amante y a la mujer, ese tipo de bromas constantemente eran, ¿no? Entonces el humor sigue siempre estando ahí, pero siempre, y además el que sigue el humor es inteligente, es símbolo de inteligente, de rapidez, de saber responder bien y responder con gracia, también no ofendiendo y estoy muy enfadado, sino con gracia pero devolviéndosela, ¿no? Entonces, esa es un poco una competición, igual que hay competiciones deportivas de fútbol, nosotros somos reyes en estas competiciones verbales irónicas. Y pues bueno, es verdad que a todo el mundo no le gusta, hay gente que no soporta estas bromas, hay gente que no le gusta este tipo de humor, pero hay otros que les encanta, ¿no? Entonces, ¿de dónde, qué bando eres tú? ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué te gusta? A mí personalmente me gusta el humor, me parece que el humor es símbolo de inteligencia, es verdad, y hay un humor. Yo, de hecho, cuando era pequeña no entendía yo, mamá, ¿qué quiere decir? Me costaba, ¿no? Hay que ser muy rápido, ¿no? Y cuando ya vas haciéndote mayor, pues ya encuentras el segundo, el doble sentido, ¿no? Pero me acuerdo de pequeña que siempre le decía a mi mamá, ¿me puedes explicar la broma? Porque el doble sentido siempre, a lo mejor si eres más inocente, no conoces cosas de la cultura,
claro, no puedes entender el humor. Entonces, cuando te vas haciendo mayor, conoces el doble sentido de las mujeres, de los hombres, de si amantes, no amantes, todo eso que es un poco de la cultura y de conocer dónde vives, ¿no? Pero cuando eres pequeña, pues no entiendes tantas cosas. Entonces, siempre hay mucho doble sentido en las bromas españolas y ahí no justa. Y también habla mucho de crítica también física, ¿no? Que si eres feo, que si eres calvo, que si eres gordo, que si eres bajo. Se critica mucho el físico. En otras culturas el físico no se toca, tú eres tú, pero no critican a tu inteligencia ni a tu físico, ¿no? Y nosotros nos encanta un poco prejuzgar y hablar un poco de quién eres, ¿no? Hay muchas bromas, por ejemplo, contra el presidente del gobierno, porque siempre va súper elegante, entonces que si va de modelo, que si no, no tiene nada que ver con su política, ¿no? Puedes criticar su política, pero no cómo va, entonces se le critica, al rey se le critica muchísimo, entonces siempre se han criticado a todas las figuras, hay de hecho, pues bueno, humoristas que critican eso, ¿no? Cómo son y cómo van vestidos, cómo actúan, cómo hablan, y esa es la crítica y esa es simplemente la broma y a la gente le encanta. Y a la persona que le estás criticando obviamente no creo que le guste, ¿no? Pero el resto se ríe de que estás burlándote de su forma de hablar, de de decir las cosas, de moverse. Y eso es un poco las bromas en España también, ¿no? Entonces, bueno, está ahí os lo dejo a vosotros, ¿no? ¿Qué decís? ¿Qué criticáis? Y desde los que sois extranjeros, ¿qué pensáis del humor? Porque sí es verdad que tenéis, como os decía, sois como niños pequeños, no sabéis de la cultura, entonces es más difícil entender. Y ese doble sentido, ese doble juego, ¿no? Yo tengo muchos estudiantes ingleses que me encanta cuando tienen su humor sarcástico y me gusta porque a veces me gusta tu broma, ¿no? Entonces tienen su humor sarcástico, es un poco diferente al nuestro, ¿no? El nuestro es burlón, te burlas de la gente, de la situación, de cómo es, ¿no? Entonces, bueno, cuéntame en los comentarios qué te parece, cómo es el humor y cómo hubieras respondido si a Maledad, por ejemplo, eres Melody y te critican de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué hubieras dicho de otra forma? Si eres más estilo de Sofía Vergara o más de Melody toda enfadada y afectada, ¿vale? Te dejo en comentarios. Chao, chao. Bye.